he tratado de decir esta parte un poco insólita, pero hay algunas referencias que son muy bonitas y vale la pena mencionar. Pero empezaré con la clave de base. ¿Cómo se refleja este problema de la carie dental en la literatura? Ahí tenemos el más relevante de los amigos. No solamente en la literatura en idioma nacional, también en la literatura antigua, romanos o griegos, también reflejaban esa secuencia de lo que es desde la carga mental al dolor mental. Y acá llegaremos el más grande del dolor, que no mata es el dolor de muerte. Bien, hemos empezado a bien, entonces la carie dental es una enfermedad que señala filtros en su libro, eso no es del texto del libro, pero señala que existía hasta antes que exista el ser humano, hasta antes que exista lo que es el Homo sapiens, ¿no? En los ancestros. Pero, a ver, acá hay algunos ancestros. Cuando uno revisa la parte esa de la paleontología y ve cómo se comportaba en relación a lo que es la carie dental, porque en la mayoría tenemos restos óseos, no tejidos blandos. Entonces vemos que lo que es Pithecanthropus no había carie dental. En el Neandertal sí había pequeñas lesiones cariocas. Y en el Cromañón sí ya había lesiones cariocas avanzadas hasta el sexo. Y esto está relacionado con lo que es la línea de tiempo, ¿no? El más alejado, no me acuerdo, quizás 1.000.000 de años antes de Cristo. Después se va acercando y es alrededor de 30.000 años antes de Cristo, ¿no? Mientras más cercano a la época actual, bueno, no está actual, la época cercana, pero mientras más cercano el tiempo, aumenta más la prevalencia de caries dental. ¿Y con qué se relaciona ello? Se relaciona con lo que es la parte de socialización del ser humano y vivir en sociedad y empezar a tener algunos productos procesados, ¿no? Y ahora ya es muy avanzado, pero empezar a consumir, por ejemplo, azúcar y algunos otros productos procesados, eso sí, empieza a incrementar lo que es la prevalencia de caries dentales. Bien, entonces eso ya lo comentamos y ahí estamos viendo más o menos cuál es el tiempo en que existían esos seres. Hay un libro muy bonito de odontoantropología del doctor Enrique Vera. Ese libro relata una serie de hallazgos en lo que son cráneos de niños y adultos de región peruana. Y en uno de estos aspectos está relatando en lo que es lo que él encontró en la región de lo que es la carie dental. Y bueno, ya estamos aterrizando un poquito en Perú. Entonces ahí lo separa en lo que es regiones, tierra, costa, cielo. Y también en algunos de sus diapositivas, en su libro, lo separa en relación a lo que es fluorización y algunos otros aspectos. Pero acá lo que podemos ver es, por ejemplo, vemos el porcentaje de cráneos afectados en la región de tierra, 7%, en costa central, por ejemplo, 27%.
No me acuerdo el dato de la selva, pero en promedio un 22% de los cráneos, de estos cráneos que él pudo revisar, eran afectados por la enfermedad. No, un 22%, estamos hablando. Bien. En nuestro país, todos hemos hablado cuando nos ha tocado las diferentes patologías que lamentablemente no hay una casuística muy actualizada, una casuística a nivel nacional, y que uno podría basarse en ella, ¿no? Esperemos que eso mejore. Pero este es un estudio que sí se hizo en todo el país y donde sí participó un profesor de acá, el doctor Gerson. Y es sobre lo que es prevalencia nacional de caries, fluorosis de esmalte y urgencia de tratamiento en escolares de 6 a 8, 10, 12 y 15 años, en niños prácticamente. Bien. Como digo, estudio que se hizo con calibración de lo que realizaban en este examen, con todos los parámetros que hay que realizar, con una muestra suficientemente grande, un estudio representativo, claro, es antiguito, porque es del año 2001-2002. No hay un estudio de esta envergadura posterior. Hay algunos otros que, bueno, pero no son a nivel nacional, no tienen ese alcance. Bien, cuando ahí se vio la prevalencia de caries en niños, por ejemplo, hay una lámina en la cual lo presentan por departamentos. Y en el departamento de Ayacucho es donde se vio una mayor prevalencia, ¿no? Casi del 100% de caries. Y la menor prevalencia fue del 76,71 en el departamento de Anta. ¿Cómo está eso ahora? Tenemos una idea que no está bien, pero no tenemos datos exactos. Y lo que es el índice de caries dental, el índice CPOD o CEOD promedio, pues de 5,92 en niños, 5,73 en niños. Es decir, casi 6 piezas talladas en boca en estas edades, como promedio. Un índice bastante alto, ¿no? Hablemos un ratito de lo que son las teorías sobre la etiología de la carie dental, que ustedes ya las conocen, pero vamos a hacer un pequeño recuerdo. Desde la parte más antigua hasta la parte más o menos reciente. Bien, entonces tenemos acá el dibujito que va unas flechitas de afuera hacia adentro. ¿Se refiere a qué teoría? Dice exógenas o centrípetas. Es decir, son las teorías que postulan que la carie dental se origina desde afuera hacia adentro. Exógenas o centrípetas. Y el otro grupo de teorías son los que postulan que se origina desde adentro del diente hacia afuera. De adentro hacia afuera. Se llaman endógenas o centrífugas, que se van hacia afuera, ¿cierto? Bien, entonces, bueno, para no alargar mucho el tema, porque me gusta esta parte y me tiempo no lo va a permitir. Yo he traído un hermoso poema sirio del año 1000 a.C. que habla de lo que es la teoría vermicular, que está acá, ¿no? La teoría vermicular. Pero bueno, empecemos con el lado de acá. Hipócrates, Galeno, Jourdain, Chernier, son algunos de los representantes de lo que son las teorías que postulan que se origina la caries desde dentro hacia afuera, es decir, las teorías endógenas o centrífugas. Hipócrates y Galeno sabemos que son médicos griegos que en la época que la teoría en general de la enfermedad se basaba, porque tenemos diferentes épocas en la historia de la enfermedad, se basaba en lo que es la alteración de los fluidos corporales, ¿no? De la sangre, linfa, bilis. Por lo tanto, ellos dos, con diferentes términos,
pero los dos se refieren que la caries dental se produce porque se alteran esos fluidos, sea la sangre, la bilis, la linfa, y esto se aloja en la cabeza y en el lugar donde están los pies. Bien, entonces la teoría de ellos, yo leí, me habla es de una teoría de perturbación metabólica de los odontoblastos. Es decir, señala que hay unas alteraciones metabólicas que se producen en el odontoblasto y esto va a ocasionar que se destroza la pieza dentaria y que empieza también posteriormente la destrucción del hueso. Entonces, él habla de perturbación metabólica de los odontoblastos como causa de la caries dental. Y el Chernier hace una teoría donde se refiere a unas enzimas llamadas las fosfatasas. Es decir, que en condiciones normales las fosfatasas lo que hacen es que se unen con el calcio y se forma lo que es fosfato de calcio, hidroxiapatita. Pero en condiciones patológicas, en lugar de hacer esto, lo que hace es que forman ácido fosfórico y eso es lo que ocasiona la destrucción del tejido. Bien, son algunas de las teorías que tenemos de lo que son endógenas, ¿no? ¿Qué es eso? Las teorías exógenas o centrípetas que hemos mencionado, la más antigua es la teoría vermicular. ¿De qué viene vermicular? ¿De? ¿Vermicular? ¿No la han escuchado? Sí, escuché, pero no. Sí, ¿no? ¿Vermicular? ¿De qué viene? ¿Vermicular? ¿De qué? Vermicular es la teoría del gusano, ¿no? Que el gusano, cuando le explicamos a un niño la manzanita, el gusano, para que la caries dental, bueno, la teoría vermicular habla de esto, es que era una teoría que era no sé cuántos miles de años antes de Cristo, ¿no? Entonces, era la teoría más antigua de la caries. Y después viene Miller en el año 1890, ahí está su foto, postula la teoría quimioparasitaria o acidógena, que en realidad es una de las teorías más acertadas de la actualidad, ¿no? Lo que señala es que los microorganismos en la superficie de la pieza dentaria van a producir ácidos y estos van a destruir los tejidos duros dentarios. Bien, su teoría. Incluso da una receta cómo producir caries dentarias en su libro, ¿no? Una receta, dice mezclar pan, azúcar, saliva y mantener esto, claro, ambiente, y mantener esto a temperatura corporal de 48 horas a 3 meses. Y esto va a producir la desmineralización de la bien, muy bien, muy acertado, muy visionero, porque en realidad cuando nosotros estamos descalcificando una pieza, se pone en ácido, se pega, ¿no? Bien, entonces, ahí está la foto de Miller. Él, solamente para mencionar muy brevemente, obtuvo sus estudios en ciencias naturales en la Universidad de Filadelfia en el año 1800 y tanto que vemos, y después obtuvo el título de dentista, no era en esa época, ¿no? Pero bueno, el título no sé cómo se llamaba el título en esa época, de dentista en Michigan. Pero, ¿por qué estoy contando eso? Porque posteriormente él hizo una investigación en Berlín, en el laboratorio de Robert Koch, y ahí es donde se especializó en estudiar los microorganismos y se centró en los microorganismos de la cavidad bucal. Escribió un libro que es Los microorganismos de la boca humana, donde le da una gran importancia a los lactobacilos para lo que es la caries dental. Bien, entonces esta es la teoría de Miller. Repito, se llama teoría acidógena o quimioparasitaria.
De ahí hay la teoría de Gottlieb, que se llama teoría proteolítica, que postula que la caries se inicia en aquellas zonas del diente que contienen más tejido orgánico. Por ejemplo, las estrideos, las laminillas, los penachos. En estas zonas es donde primero atacan los microorganismos y de ahí se inicia la caries dental. Después se destruye la parte mineral. Y la teoría de Charles Martin, por ejemplo, que completa un poco esa teoría proteolítica que señala que después que se destruye la parte, después de la destrucción de la parte orgánica, los productos que se liberan de esto forman complejos insolubles, extraen el calcio del hidroxiapatita y forman unos complejos insolubles. O sea, primero, destrucción de la parte orgánica, y después los productos de eso hacen que se extrae el calcio y se forman unos productos excelentes. Bien, entonces tenemos algunas de las teorías, claro que cuando revisemos podemos encontrar mucho más. En el año más reciente, en 1960, ustedes se han visto en los que es odontología preventiva, sus cursos, que se genera un enfoque más multifactorial, ¿no? Un enfoque más integral, y se habla de la triada de Case, donde se dice que la caries se origina porque interactúan tres factores. ¿Cuál? El huésped, la dieta y los microorganismos, ¿no? Esa es la triada de Case original, ¿no? Esos tres factores actuando van a producir la caries dental. Aquellas condiciones del huésped. Cuando se habla del huésped, principalmente se refiere al diente y a la saliva. El huésped. Aquellas condiciones del huésped que favorecen lo que es el desarrollo de la caries. Por ejemplo, zonas de malformaciones en el diente, hipoplasias, fisuras muy profundas, etc. Una saliva poco fluida, una saliva. La dieta y posteriormente, como en el 1900, no me acuerdo cuál, se agrega un otro aspecto que es el tiempo en que actúan estos tres factores. Entonces se habla de una teoría de que es ampliada, ¿no? Huésped, diente, dieta y el tiempo en el que actúan. Y bueno, los odontopediatras, no sé si ya es como teoría, también le agregan la importancia de la edad en que se encuentra la persona. Hay edades en las cuales es más crítico para que se desarrolle el proceso de la enfermedad de la caries dental, ¿no? Por ejemplo, alrededor de los 5 o 6 años, alrededor de 11 o 12 años, son edades más críticas porque sabemos que ahí hay piezas dentarias, cambio de piezas dentarias, etc. Y las nuevas piezas dentarias, pues, cuando reciben son más susceptibles a estos factores que hemos mencionado. Bien, y después lo vemos. Creo que desde material. ¿Qué herramientas hay en la epidemiología? Hemos hablado un poquito de la prevalencia, creo, ¿o no? Sí, ¿no? Un poquito de la prevalencia. ¿Qué herramientas hay para poder evaluar lo que es la caries dental en la persona? Bueno, hay varios índices, pero los más utilizados son dos. El índice CPOD con mayúsculas. ¿Cuándo se utiliza con mayúsculas y cuándo con minúsculas? ¿No? Es que yo no sé por dónde van en la otra parte. Ya. Entonces, con mayúsculas cuando es de adultos, con minúsculas cuando es de niños, ¿no? Cuando es en relación, CPOD, ¿qué quiere decir? Cariadas, perdidas y obturadas por caries, ¿no? Pero cuando le agregamos una D, quiere decir por diente. ¿Cuántos dientes? ¿Cuántos dientes? Cariadas, perdidas y obturadas por caries hay. Entonces, ¿cuántas todo esto? Hay de repente 3 cariadas, 3 perdidas, 3 obturadas por caries,
tenemos 9, el índice de 9, ¿no? Bien, pero también hay el índice por superficie dentaria. También hay el índice por superficie dentaria. Pero los dientes tienen varias superficies. Entonces también se puede realizar por superficie y le agregan una S. Bien. En inglés, DMF con mayúscula o con minúscula. ¿Quién es la D? ¿Quién sabe inglés? Los expertos en inglés, los que estudiaron inglés hace el año pasado, bueno, desde el colegio, desde el libro, ¿de qué es? De calle, ¿no? Cariano, de calle. N, ¿qué era? S, y en español es perdido. Ajá, dice. Bien, F, y estructurado, F, Chile. Bien. Entonces en inglés es DMFT. Si encontramos este término, sabemos que se refiere al índice de caries dental. Índice de caries dental, índice para niños, que se refiere a estas edades de 6 y 12 años, y tiene esos criterios. Y para adultos, que es para la edad de 35 a 44 años. Cuando nosotros queremos referirnos a caries dental en adultos, cuál es su magnitud, ¿no? Entonces utilizamos esos criterios. Y vemos acá, por ejemplo, cuando es muy bajo, cuando es bajo, moderado, alto y muy alto. Hace un momento nosotros hemos hablado, por ejemplo, de un promedio de caries dental en niños del estudio a nivel nacional de 5.9 o 5.7. ¿Dónde lo ubicaríamos en esto? En alto. Una prevalencia, un índice de caries alto. Y en adultos los criterios lógicamente son un poco distintos, porque hay más tiempo, más tiempo. Bien. El otro índice de caries dental que es más actual y que ustedes o lo dominan ya o lo van a dominar muy bien es el INDER, ¿no? International Caries Detection and Assessment System. Este índice es un poco distinto, ahí no se ve, pero es un poco más minucioso, lo que le da mucho más riqueza para saber, porque el otro te dice hay caries mentales, pero ese te dice cuál avanzado es la caries, si es una caries inicial, si es una caries moderada, si es una caries avanzada. Bueno, por ejemplo, caries de mancha blanca, o marrón, caries inicial, moderada, severa. Es un poquito más preciso desde el término de lo que es la parte cualitativa de caries. Los dos índices son buenos. Este tiene esta ventaja, pero tiene las otras desventajas que primero necesita mucha calibración, ¿no? Que los que están examinando tengan los criterios. Muy bien, necesita buenas condiciones para el examen clínico, que a veces estamos en el campo, el paciente está sentado en una piedra. Claro, tienen sus aplicaciones y sus indicaciones. Bien. Estábamos mencionando que en la etiología de la caries tenemos una serie de efectos. Uno de ellos es el Western, que mencionaba la teoría de Gell, ¿cierto? Algunos problemas de formación, de hipoplasia, en esos surcos y fisuras profundas son muy estrechas, no hay una opción de limpieza. En el fondo no hay esmalte, que la define está expuesta, fácilmente se refiere en los y es más rápido que la posición de el uso de algunos aparatos protésicos que hacen que se retenga más dióxido, ¿no? Lo que es la dieta, bueno, todos estamos, los carbohidratos son, digamos, sustrato preferido para los microorganismos. Y básicamente hablamos de los carbohidratos simples, no los complejos, porque estos carbohidratos simples pueden iniciar su degradación desde la calidad bucal, ¿no?
Y también la parte física del alimento, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un pan, un toffee, una gaseosa, ¿qué más? No es lo mismo, porque aquellos alimentos que son más pegajosos permanecen más tiempo, por lo tanto, esta figura ya la conocen. Sí o no, díganme pues con la cabecita quién sea sí o no, si la conocen. Entonces, ¿quién quiere explicarme? ¿Alguien que quiere explicar esa cosa? O una idea, que dé una idea. Así es, bien. Que hay un límite del pH cuando este disminuye, ya se inicia el proceso de desmineralización, ¿cierto? Y acá estamos hablando de que denominamos pH crítico, ¿no? Alrededor de 5.5. Porque el pH normal, ustedes que han llevado bioquímica hace poco, no hace 30 años atrás. El pH normal, ¿cuánto es? 7 cuánto? 6 puntos, 7 puntos, un intervalo. Cuando el pH es alrededor de 5.5 o menos, ya estamos hablando que entramos en el proceso de desmineralización. De acá un ratito vamos a ver un poquito de eso. Entonces, esta curva lo que representa qué es lo que sucede cuando uno se toma una Coca-Cola. Cuando uno se toma una gaseosa o algún refresco también, no necesariamente. Dicen que un jugo de naranja tiene más azúcar que una Coca-Cola, no sé si. Pero bueno, por eso que lo que recomiendan es comer la naranja en lugares de más jugo. Bueno, cuando uno se toma una bebida azucarada, sin decir marca, ¿qué es lo que sucede en la calidad vocal? Eso es lo que representa la curva, ¿no? Estamos acá, ¿no? Acá estamos. En una condición, tomamos el líquido azucarado y el pH va bajando, y no va bajando, no baja rápido. Vamos a estar, por ejemplo, el tiempo. Por eso es que en unos 5 minutos baja rápidamente, incluso por debajo del pH crítico. Y después empieza a recuperarse, ¿no? A recuperarse, pero toma su tiempo, toma un poquito más de tiempo, casi el triple. Por lo tanto, tenemos un tiempo en que permanece debajo de la línea del pH crítico. Y esta zona que la vemos acá pintadita es cuando este es el área o el tiempo, el espacio en el cual va a actuar ese pH bajo y va a producir desmineralización. Esto se llama la curva de Stefan, como dice ahí, y dice cómo se comporta lo que es el pH y qué peligro representa para lo que es la complementaria, ¿no? Como vemos que cuando está por encima, predomina el proceso de remineralización. Cuando está por debajo del pH crítico, predomina el proceso de desmineralización. Son procesos que se realizan continuamente, pero puede predominar uno o el otro, y cuando estamos en esta zona, ahí es donde vamos a salimos a la desmineralización. Bien. Bueno, el biofilm todos sabemos que es donde hay una serie de microorganismos con saliva pegados, adheridos, digamos, a la superficie del área, y que generalmente no es visible, a menos que se vuelva a la banda, ¿no? Que es distinto. Entonces, para poder enseñar al paciente, ustedes seguramente que hacen este proceso de colorear y poder ver cómo eso se puede eliminar con el. Solamente para recordarnos, ustedes han visto muy bien en microbiología que cuando se forma la placa terciaria o el trincil, no se forma así, plano, no se forma uniformemente en la superficie del área. No es todo del mismo grosor, por decirlo.
Algunos son zonas de más microorganismos, menos, donde se acumulan más microorganismos son las zonas en las cuales hay más contenido orgánico. Acá es más los microorganismos estas zonas son donde hay más contenido. Y bueno, solamente recordar también que la placa bacteriana no es constante. En el inicio hay unos microorganismos que tienen un tipo de actividad. Poco a poco, mientras más antiguo es cambia el microorganismo y otra actividad. Bien, entonces, hemos mencionado que los carbohidratos son el sustrato preferido de los microorganismos para que realicen sus procesos metabólicos, pueden tener energía, pero en ese proceso deben crear ácidos. Y mejor para ellos que sean unos carbohidratos simples para que los puedan utilizar y que se puedan celebrar con energía. Es decir, unos sacáridos y sacáridos. Glucosa, parece que es preferible por cada razón. Pero los propiedades complejos, los antinomios, son más difíciles. Son más difíciles, son más ricos para que se puedan ver. Bien, y ahora ya un poquito terminando con la parte esta de lo que es la etiología. En 2017, el Ministerio de Salud, ¿qué es lo que nos dice? Porque hasta esta época se enfocaba la caries dental como una enfermedad infecciosa, ¿no? Como una enfermedad infecciosa. Porque se decía que hay unos microorganismos, generalmente los estreptococcus muda, los lactobacillus, algunos actinomices, que son los que van a ocasionar. Desde ese punto de vista se enfocaba como un proceso infeccioso, infeccioso y transmisible, ¿no? Infección transmisible. Ahora lo que y dice, pero ¿por qué hay que cambiar? Si hay un montón de microorganismos que realmente tienen que ver con el. Porque normalmente en todo nuestro organismo, cavidad vocal, intestinos, cualquier parte del organismo hay una serie de microorganismos, pero no necesariamente ocasionan una enfermedad. ¿Cuándo ocasiona la enfermedad? Cuando se altera la proporción o el tipo de microorganismos. Por eso acá dice que es una disbiosis, porque hay alteración entre la proporción y el tipo de microorganismos. En este caso, es donde puede iniciarse la caries dental y cuando predominan los microorganismos que son más cariogénicos. ¿Y cuáles son las propiedades de los microorganismos cariogénicos? Acidógenos, acidúricos y algo más acidógeno. ¿Qué es acidógeno? Forman ácidos. ¿Qué es acidúrico? Que siguen formando ácidos en un medio bajo de pH. Bien, entonces cuando terminan este tipo de microorganismos es donde se va a ocasionar el desbalance que habla de disbiosis. Estamos mencionando que hay una serie de microorganismos que producen ácidos, pero en nuestro organismo también hay formas de contrarrestar el ácido. No se llaman sistemas buffer o sistemas de amortiguación. Orgánicos o inorgánicos. Entre los orgánicos, por ejemplo, tenemos lo que es la degradación de algunos ácidos fuertes en ácidos más débiles. Por ejemplo, en la fermentación o glicólisis anaeróbica, que es muy frecuente en el cultivo, donde se produce es, por ejemplo, que se degrada la glucosa y se produce ácido láctico. En las bacterias homofermentadoras, se degrada la glucosa, se produce ácido láctico y energía que los microorganismos pierden. En los microorganismos heterofermentadores se produce
la parte del ácido láctico por bien. Pero hay algunos microorganismos, por ejemplo, la plasmazona hemos avanzado con la plata de piel, por ejemplo, o la reina, que lo que hace es degradar el ácido láctico en ácidos más débiles, como es un mecanismo de bajar no tener el pH muy bajo, ¿no? De controlar el pH. El otro es cuando hemos dicho que los microorganismos utilizan los carbohidratos, pero también pueden utilizar las proteínas. Y lo que puede suceder aquí es que a veces utilizan aminoácidos de cadena más larga y lo degradan por las enzimas en aminoácidos de cadena más corta. Y vean lo que es amoníaco y CO2. Y el amoníaco es de carácter alcalino, por lo tanto controla el pH. Es todo un mecanismo orgánico para controlar el pH natural del organismo. Y también lo que es la urea. La urea es un metabolito de lo que son generalmente las proteínas, el metabolismo de la carne, y que está presente en nuestra saliva a través del suco celular, a través del fluido celular. Entonces, esta urea se degrada también en amoníaco y CO2, y por lo tanto también controla el pH, porque tiene un alcalino. Y además hay sistemas de control del ácido inorgánicos también, el sistema de bicarbonatos, el sistema de los estados. Entonces, dependiendo de las condiciones, se liberan o se atrapan porciones de hidrógeno por esas moléculas, y por lo tanto, eso tiene un trabajo de poder controlar el ambiente más ácido o más mineral. Bien, hemos mencionado un poco de la mineralización y desmineralización en este proceso. Y en este esquema, creo que en algunos también van a mencionar. Hemos mencionado hace un rato que cuando el pH está pH crítico o por debajo de esto, nosotros vamos a tener un aumento de la desmineralización. Pero aun cuando el pH está en condiciones normales, cuando por ejemplo se sumerge una pieza de talla en agua, bueno, a ver, tenemos que empezar. La pieza de talla, bueno, el esmalte, a ver, el esmalte es principalmente 95% sustancia mineralizada, ¿cierto? Un 4% aproximadamente es parte orgánica y un 1% agua, ¿no? Entonces, estamos hablando que este 90% es dióxido de calcio. ¿De qué tipo pone? Calcio, hidroxilo, ¿no? Hidroxilo. Están unidos entre ellos y forman el fosfato cálcico porque tienen cargas eléctricas como son distintas, se unen con esos uniones debido a la carga eléctrica y forman este compuesto. Pero cuando se sumergen en agua, recordemos el agua, hidrógeno más OH, hidrógeno que es positivo, más OH que es negativo. La pieza permanece largo tiempo en agua. Va a haber movilización de iones. O sea, esos iones están unidos, pero no están pegados con un foco, ¿no? Pero están unidos y entonces se pueden soltar. Y el hidrógeno se puede unir con el fosfato, o se puede unir con el bueno, pero cuando la pieza está a largo tiempo en agua, entonces estos iones van saliendo porque están atrayendo por los iones del agua. Entonces se va creando un entorno con
por ausencia de asociaciones alrededor de la complementaria. No son muchos, pero los hay. Entonces se forma una solución que se llama solución subsaturada. Que hay discusiones, pero son menos en lo que son en la estructura dentaria. Por lo tanto, bueno, hay una condición. Si nosotros estamos hablando que hay un pH bajo, y este pH bajo que aumenta la concentración de los condiciones de hidrógeno. Entonces, esas iones de hidrógeno van a tener mucho más lo que son iones de hidróxido y se van a unir con ellos, formando que acá ven como que ustedes pueden ver ahí, se forma estos hidrógeno y fosfato, le llaman fosfatos primarios, fosfatos secundarios y ácido fosfórico. Y también se une el hidrógeno con la nitroxil, que forma agua. Es decir, se forma menos compuestos que agua. Y este es el proceso de desmineralización. Esta es de forma, digamos, más acelerada, predominante y pasa este entorno, porque nosotros nos cepillamos, no sé, de repente nos enjuagamos con flúor. Entonces, aumenta el pH y nos ubicamos en la zona de remineralización, porque el entorno, en lugar de ser suprasaturado de iones de hidrógeno, y lo que son los iones de fosfato de hidrógeno y gases, es una zona subsaturada, y entonces se van precipitando en los cristales de hidrógeno. Bien, entonces, este primer gramo quiere presentar. Debería ser un trabajo de pH. Cuando voy hacia arriba, el pH es alto o bajo. Hacia arriba, acá, el pH va a ser alto o bajo. Bajo, ¿no? Va a ser alto. Hay muchos iones de hidrógeno, entonces el pH es bajo, se produce la desmineralización. Muy bien. A ver. Acá una pregunta. En clínica van a diferenciar, porque también eso les va a implicar cuál va a ser el enfoque terapéutico que van a realizar. Van a diferenciar cuando se trata de una lesión cariosa activa o detenida. Activa generalmente cuando la cavidad cariosa es amplia, la lesión cariosa se ve amarilla o blanquecina, brillosa, cuando uno pasa el explorador es áspera y casi no hay placa, ¿no? Oh, perdón, en activa sí tenemos placa. Bien, entonces esto nos ayuda desde el punto de vista clínico tener una idea si esa lesión cariosa está en proceso activo de avance o está detenida, y eso tiene que ver con lo que vamos a hacer. Por lo tanto, es importante. Cuando hablamos de una lesión cariosa detenida, que no avanza, que se quedó ahí y ya no necesitamos eliminar la estructura dentaria, es cuando le vemos un color, una cavidad abierta, no cerrada, cavidad abierta que permite, digamos, que intercambio de limpieza. Color marrón negro, superficie dura y líquida, y casi no hay placa. Generalmente en esas condiciones interpretamos que se trata de una pared de herida. Por lo tanto, no es necesario sacar esta dentina que se ve color marrón, porque es una dentina que se conoce hoy por los pigmentos. Pero no está remineralizada, y entonces es dentina que puede utilizarse y que no necesitamos sacar, porque ya no hay después se ha generalizado y ya se destinan a necesitar terminar.
Bien, entonces puede ser una lesión nerviosa activa o puede ser preventiva. De acuerdo a la ubicación de lo que es la caries dental, se clasifica en la área de en la parte proximal debajo del punto de contacto y la caries radicular, ¿no? De acuerdo a la ubicación. Y eso tiene que ver con varios aspectos. Tratamiento y factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una caries de fosas generalmente tienen este aspecto. En la superficie es un puntito nada más, pero hacia abajo se va extendiendo a ambos lados, ¿no? Entonces, es esta forma como lo ven. Se puede ver que como ven una acá, probablemente esta es de diferencia a una. Y desde el pero se describe que tiene una forma de triángulo o cono o pirámide cuyo vértice está hacia la parte superficial y cuya base está hacia la profundidad. ¿Y por qué está así la forma? Porque así están las prismas del esmalte que se ubican en el botón, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las de resina, pero la tenemos en el esmalte. Estas prismas de acá van a estar aquí. Por lo tanto, acá las tareas se forman así porque avanzan en dirección de lo que son los espacios y del esmalte. Y toma la forma de una pirámide en este sentido. La base cambia inmediatamente de lunares aunque cuando la superficie de un estrecho más pequeño, ¿no? Abajo. Bien, caries de superficie. Entonces tenemos caries de superficie, con más frecuencia entre los dientes, debajo de la superficie de la bien. No sé si me dije eso que también puede estar por no, pero aprovechemos. Caries inicial o mancha blanca en la zona de la parte frontal, ¿no? Puede estar ahí, puede estar en la zona frontal, esta mancha blanca que es un lado positivo, donde tiene que bien, entonces cuando la caries se ubica acá, la cavidad cariosa tiene diferentes formas. Vemos, por lo menos, lo que vemos acá, que es amplio la entrada, a diferencia cuando están cosas iniciales, que éramos una paciente pequeñita. Acá vemos una abertura amplia que más bien en profundidad se va poniendo. O sea, diríamos que es un tono que su base está en la superficie y en profundidad a lo que es el verde. Y también está relacionado con lo que piensan de los tipos de esmalte en el tono. Bien, entonces estamos hablando que la caries dental puede evolucionar desde una condición inicial, bueno, esta condición inicial es así, o puedo ir o no puedo ir, todavía no me decido si voy a aceptar una lesión nerviosa o no voy a hacer, ¿no? Está indecisa y ya depende de nosotros si va a ser o no va a ser, de nosotros como profesionales y del paciente también. Entonces, comienza la tarea inicial de prevención de la blanca, que no permite las redes, cuando ya se forma una calidad. En este caso es cuando, por ejemplo, hay una restauración que ya se ha tratado la caries, se ha hecho una curación
y alrededor de eso se vuelve a tarear y se habla de caries desinhibante. Bueno, si en una forma espontánea o desinhibante, si no hay medidas, es posible que la caries dental avance profundamente y avance en extinción y que llegue de mutilancia. Es decir, desde acá, ¿no? Y que sea todas las formas. Sí. La caries inicial o la mancha blanca, la llamamos, que ha cantado la persona que puede ocurrir acá, puede generalmente experimentar en la zona cerebral o puede estar también en a ver, no es muy buena la resolución, pero yo creo que esta, acá parece estar bien. Una zona un poco de otro color. Bien. ¿Qué es esa mancha blanca? ¿No? ¿Por qué se vuelve a ese color? Estamos hablando que es una pérdida de iones, principalmente debajo de los superficies. Ese proceso que hemos visto de los iones, que se pierden, se ganan, se depositan, se pierden, depende de lo que se hace y la condición que está alrededor, en la closorrícula, en la saliva. Entonces, cuando hay un poco más de pérdida de iones, pero que no llega a deformarse lo que es una cavidad, y debajo de la superficie se tiende a regular la cantidad de iones, entonces estamos hablando de que el diente pierde translucidez y queda ese color blanco. Se dice también que es una caries superficie inicial. Puede ser pato también cuando uno toma una café, no podemos, pero generalmente cuando tenemos color blanco, la superficie es dura, no hay una cavidad y por lo general pero también hay una cierta pérdida de iones en la superficie, pero más es debajo de la capa. Lo que podemos ver en esta diapositiva. La parte histológica de lo que es la caries inicial y la divide en 4 zonas: zona superficial, cuerpo de la región, zona oscura y zona transmisión. Zona superficial, y hay cierta pérdida de iones, no mucho, por eso que se siente dura y áspera la superficie cuando la masa es dura. Zona del cuerpo donde hay más pérdida, donde se ve cuánto se ha perdido de mineral y cuánto poroso es el esmalte. ¿No? Estos bolitas ya están tratando de expresar la porosidad del esmalte. Normalmente, ¿el esmalte es poroso o no? ¿Cuánto es normalmente el porcentaje de porosidad del esmalte? ¿Cuánto? Más o menos como idea, porque no es un número tan fijo, ¿no? Pero ¿cuánto es? 50%, 20%, aproximadamente entre 0.1, exageradamente es hasta 5, pero generalmente entre 0.1 a 1%. La zona superficial es porosa. Bien, un indicador llega a cuánto, llega a 5%. ¿No? Hay un aumento de porosidad, un aumento de pérdida y aumento de mineral. Cada vez hay más pérdida de mineral. La porosidad llega a 25%. Y en la oscura, algunos de los iones que se liberan en esta zona del cuerpo de la región donde hay una mayor desmineralización y se liberan las iones de los elementos, entonces algunos de esos iones se vuelven a calificar y la cáncer aumenta lo que es un delito. Aumenta lo que es la presentación de esos iones y disminuye la zona oscura. Y en la zona es la zona donde avanza la lesión cardiaca.
y su porcentaje de porosidad está alrededor de 1%, más o menos ex mate, pero vista normal, pero está empezando a desnivelar. Bien, entonces estamos viendo cómo es la caries inicial o la caries en la blanca o hay un nivel de iones, hay un aumento de porosidad, pero no hay una calidad. Y bien, hablando un poco de la caries de delfina también, ¿no? La caries de delfina, nuestra metodología, por ejemplo, vamos a ver en práctica, podemos ver acá el corte histológico de la delfina, los cúpulos delfinarios paralelos. Sinónimos o microorganismos, ¿no? Aquellas zonas donde vemos un poquito más morado, más reflejos de las formaciones, son los cúpulos delfinarios y cuando aumenta la cantidad de microorganismos y su metabolismo, se va disolviendo lo que es la parte orgánica de la delfina y se unen transversalmente estos túbulos y se forman zonas de mineralización. Entonces, cuando nosotros hablamos de caries de delfina, desde el punto de vista histológico, son zonas que podemos observar acá. Una zona de calidad, una zona que se llama parda, es delfina blanca que uno puede fácilmente eliminar por ella, donde es delfina nivelada, tenemos debajo de esta zona infectada de delfina heterófila, tenemos la zona de desmineralización, una alta desmineralización de delfina. Y debajo de ello tenemos una zona de delfina, así como vimos en la caries de esmalte, una zona oscura, acá vimos solamente que es translúcida. Estas zonas donde esos iones que se han liberado en la zona de desmineralización se van precipitando y van, digamos, aumentando la densidad. Lo que vemos de amarillo es una zona donde han actuado las enzimas bacterianas, no hay bacterias, en estas dos zonas, en la zona translúcida y en la zona amarilla, que es la zona de degeneración grasa, no hay microorganismos, pero han penetrado enzimas, productos de esos microorganismos, y entonces, acá en la zona amarilla de degeneración grasa, es lo que se produce mitosis de la parte orgánica que compone la delfina y se forman y en esta zona tenemos la delfina reparadora. Cerca de la punta, abajo se produce la delfina reparadora o llamada delfina. Terciaria reparadora o cuando hay un estímulo, puede ser caries dental, puede ser una fisura. Siempre y cuando hablamos de la caries tardía. La delfina terciaria histológicamente va a ser un poco distinto de la delfina secundaria. La delfina primaria sabemos que es la segunda, desde la ortogénesis hasta que la fiesta dental ingresa en lo que es la erupción. Cuando erupciona, todo ese tiempo hasta finales de nuestra vida se forma la delfina secundaria. Y la delfina terciaria es en una zona donde
primaria es distinta de la secundaria porque no está tan bien organizada, porque no tuvo tanto tiempo y estaba bajo condiciones patológicas. Por lo tanto, los estudios en primaria no los vamos a ver así, ordenaditos, paralelos. Bien, entonces las tareas pudieron darse a nivel de SMART, de rutina y de segmento. En personas de edad, ¿no? ¿Qué tipo de tareas predominan? O es más frecuente en personas de edad más avanzada. ¿Por qué? Porque generalmente un factor de riesgo es la retracción funcional. La función se una serie de efectos inflamatorios y entonces hay mayor acumulación de películas y mayor predisposición. Solamente para recordar que un factor de riesgo es la coproducción, porque si recordamos que el SMART es un 25% mineralizado, la medicina es 70% mineralizada. El cemento es casi 50% mineralizado, es más tejido orgánico, por lo tanto es más susceptible a enfermedades. Y por ejemplo, otro factor de riesgo es el modo en que se encuentra el SMART con el cemento, no es el mismo cemento. Cuando por ejemplo hay personas también las personas de mayor edad tienen dificultades a veces para realizar y otro factor de riesgo es que el cemento es muy delgado. Además, recordemos que un punto de los organismos también son los ciclos de sangre. Estos ciclos polárica también de ligamento mental dice cuando está en una zona que permite el más muy bien, tenemos